cuando los médicos me vieron y dijeron a mi mamá que esa criatura si se salvaba, pues iba a ser un milagro. Pero los médicos no sabían lo que estaban declarando, Dios estaba hablando a través de ellos. Me dieron 24 horas de vida. Pero esa criatura fue creciendo con complicaciones, pero mi mamá fue, como toda madre, fue esforzándose, haciendo todo lo necesario humanamente, hasta que fui creciendo. Dios comenzó a darme habilidades, comenzó a darme sabiduría, Dios comenzó a darme retención de palabras, o sea, fui muy inteligente. A mis primeros 9 años, de 4 a 9 años, esos 5 años fueron de mucha sabiduría, fueron de mucho reconocimiento en el colegio, estudié en colegio católico, pero a los 9 años vino un golpe que lastimó mis emociones, lastimó mis sentimientos de hijo. Fue ver a mi padre llegar entregado a la casa, pelearse con mi mamá, ver a mi mamá sangrando. Eso era inevitable, el querer defender. Pues me sentí potente y como un niño lo único que pensé, cuando yo soy un hombre, te voy a matar, papá. Comenzó a crecer resentimiento, comenzó a crecer esa sed de venganza, pero después del tiempo estudié en colegio católico hasta los 12 años, pero vuelve a golpearme la vida y ahí es cuando uno comienza a pensar, ¿por qué me pasan tantas cosas? No sé si te ha pasado en algún momento que estás tan firme en el Señor y cuando tiene una participación como estábamos en la misa, como ocurrió en el retiro, tanta manifestación de Dios, como el Padre Chelo, el Padre Lalo, como el pueblo, como todo Toluca manifestaba esa hambre, esa necesidad de Dios y cómo el Señor vino a saciar esa necesidad. Pero salimos del encuentro y vienen las pruebas, vienen los obstáculos. Entonces ahí comenzamos nosotros a cuestionar, pero si estoy decidido a buscarte, ahora ¿por qué me pasan tantas cosas? Y te vienen una tras otra. Lo que pasa, Dios la permite para ver en dónde está nuestra raíz. Si yo no tengo raíz suficiente y si mi raíz no está basada en Cristo, entonces yo voy a dispersarme prontamente por las situaciones. A los 11 años me golpeó la vida, pero muy duro. Fue muy duro porque fue un poquito conflictivo para mí, un adolescente de 11 años, poder superar esta desgracia que me atacó. Y fue que estudiando en un colegio católico, 4 de mis mejores amigos me sacaron una tarde de la casa, del colegio, y me llevaron a una casa abandonada. Y siempre teníamos la costumbre de jugar, nos metieron en una casa abandonada, comenzaron a vendarme mi rostro, me desnudaron, y ocurrió que mis 4 mejores amigos abusaron de mí, violándome, dejándome abandonado en un pozo de sangre. Y ahí la respuesta que yo le doy a tantas personas: no busquemos a Dios cuando nos sentimos como el salmista David en el fango cenagoso. No invoquemos a Dios cuando sentimos que estamos en el pantano. Es importante buscar a Dios en todo momento. El hombre tiene que buscar de manera constante a Dios. Fue la primera vez en mi vida que yo levanté un clamor a Dios. Invoqué a Dios desesperadamente, pero no le invoqué para que Él fuera mi auxilio. La invocación fue: si de verdad tú eres Dios, si tú existes, ¿por qué tú no me quitas la vida? ¿Por qué un niño tiene que sufrir tanto? Yo traje un recuerdo de todo, yo saqué del zafacón de mi vida todo lo que era doloroso y se lo restregué en la cara a Dios. Si tú existes, ¿por qué permite tanto? Y maldije a Dios. Maldije a Dios en mi inocencia, pero esa palabra provocó mucho estrago y dolor en mi vida. Sin saber lo que pronunciaba, lo que hice fue abrirle puertas a Satanás. Porque dice la palabra que no dé mal uso al Señor tu Dios. O sea, no dé mal uso al nombre del Señor tu Dios, Éxodo 27. Y lo dice claramente en el Éxodo. Pero luego, para concluir, fue pasando mi vida. A los 12 años me fui a la droga, al consumo de alcohol, marihuana, cocaína, crack, estirnina, heroína. Y pasaron 15 largos años de distribución. Ya estaba involucrado en el narcotráfico. Ya me perseguían mucho la policía. Tenía problemas de toda índole. Porque donde Dios no está presente, siempre hay descontrol. Cómo Dios toca, cómo Dios ensambla mi vida para enderezar mi camino y llevarme a la senda correcta que Él le agrada. Por eso dice el Salmo 119, que el Señor nos conducirá por la senda recta, o sea, Él conducirá al justo por su senda. Y en ese momento, yo llegué después de 4 años de andar huyendo de mi pueblo, porque tenía mucho conflicto, mucho problema. Yo llegué a mi pueblo después de 4 años, llegué a mi pueblo y llegué con la noción de preponderar, de ser como el que se respete. Aquí me respetan a mí, aquí llegó fulano. A mí me decían mundanamente el punto, era la referencia, como me conocían.
Pero al llegar a mi pueblo, yo comienzo a querer distribuir droga, pero veo que el consumo de droga va disminuyendo de un 90 a un 40%, en mucho. La droga se te daña, se te empasta, la cocaína, la marihuana ya no tiene salida, o sea, había problemas. Y yo quería buscar la raíz del problema. Y todo el problema estaba enfocado en que un sacerdote llegó de manera arriesgada a hablar de Cristo. Y yo pensaba que era la iglesia evangélica que se había pues revoloteado en mi pueblo, no era la iglesia evangélica. Era un sacerdote renovado, un sacerdote con autoridad, con coraje. Era un Juan Bautista que hablaba abiertamente en los rincones. El padre Chelo se metía a los lugares donde la policía no podía entrar. No tenía miedo. Y aún así no sigue teniendo miedo. Es un hombre que no le teme a las cosas humanas. Es un hombre que confía en la respuesta de Dios. Fue en el 27 de marzo de 1997. Yo salí de mi casa intoxicado de cocaína, crack y marihuana con una pistola en mi cintura y salí decidido a que me mataran o que yo matara a uno. Yo siempre distribuía la droga en el círculo del parque. Cuando llego al parque de mi pueblo no hay a quien venderle droga, está vacío. Pues tomo mi moto y me voy a la disco. Pero para ir a la disco tengo que pasar frente a frente a la iglesia Inmaculada Concepción. Cuando voy pasando frente a la iglesia, la moto se apaga, se detiene. Y yo lleno de rabia, insulto a la moto, me insulto a mí mismo. Y cuando me estoy dando cuenta, estoy parado frente a frente a la iglesia católica. Dentro está el padre Chelo en el altar con 500 jóvenes hablándole de Cristo. Alababa, bendecía, glorificaba, pero se sentía algo tan poderoso, pero yo lo ignoraba. En esa ausencia de Dios que había en mi corazón, yo lo ignoraba. Fue entonces cuando el demonio me provocó, me tentó, lo mismo como Cristo tentaba a Pedro, como tentó al mismo Jesucristo, me provocó, me impulsó, como Pablo, a hacer algo indebido. Y la palabra que me puso fue: si tú quieres que los jóvenes vuelvan a la calle a consumir droga, entra a la iglesia y explótale la cabeza al Padre.